Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el cual muchos de vosotros seguramente estéis cansados de la típica llave de Audi. Esta llave lleva siendo así desde hace un montón de años. Ya tengas un Audi A3, un Audi S3, un Audi RS3, un TT RS, un lo que sea, hasta un R8, la llave sigue siendo la misma, no cambia en absoluto. La verdad que la marca en eso es bastante vaga. Es verdad que la llave funciona perfectamente y que la mantienes en el bolsillo, porque al final estas llaves no las solemos utilizar porque este tipo de coches, o la mayoría de ellos ya de alta gama, vienen con el botoncito para que arranques y ya está. Pero hoy nos vamos a dar una vuelta de tuerca a esto y vamos a cambiar esta mítica llave de Audi por esta llave que veis aquí, un poquito mejor, más actualizada y con las mismas funcionalidades que tiene la otra, sin necesidad de codificar nada, sin necesidad de hacer absolutamente nada, simplemente modificando la llave que tenemos original y introduciéndola, digamos, en esta. Y esta va a ser nuestra llave modificada y más bonita, creo yo, por lo menos de estética. Y sobre todo original, porque todos tenemos la misma y al final, pues con esto podemos dar un toquecito de originalidad por menos de 20 pavos, que es lo que cuesta. Así que vamos a ver cómo se hace esto y vamos a cambiar de esta llave a esta. Pero antes de ello, me vais a permitir, ya que tengo la sudadera puesta y me está dando calorcito, que os hable un poquito del nuevo Carista Evo. Solo os tengo que decir que tengo actualizaciones de primera mano. No os puedo decir qué marca nueva viene, pero solo os puedo decir que gracias al nuevo producto de Carista Evo, como os dije, su nombre lo indica y es una evolución, y han hecho esto bastante más potente que el anterior y van a poder hacer cositas nuevas en grupo Volkswagen. Espero que no me maten por esto, por decirlo, porque no sé si se puede decir, la verdad. Y una nueva marca en Carista, gracias a este producto. El problema del anterior es que no era suficientemente potente como para acceder a otras marcas y para hacer nuevas modificaciones. Pero chicos, se viene lo gordo con Carista. Por fin, tenía unas ganas brutales. Ya sabéis que si queréis haceros con uno de estos, tenéis el código de Vegas, que os está saliendo aquí abajo, en Amazon. Simplemente tenéis que compraros el producto por Amazon. Hay mucha gente que me pregunta cómo introduzco ese código. Simplemente a la hora de comprarlo por Amazon, en la opción que pone pagando con Visa, hay una opción aquí que no sé si la veréis, pero pone utilizar tarjeta de regalo, un vale o un código promocional. Ahí le tenemos que clicar y cuando te salga este listado que viene aquí, que no lo vais a ver muy bien, donde pone cheques, regalos y códigos promocionales, ahí es donde tenéis que aplicar vuestro código de Vegas. Así, cuando lo tengáis aplicado, le dais a continuar y como veis ahí se os aplica un descuento de 20 euritos que me debéis suscribiéndose a este canal y dejando un like, que es gratis. Así que yo os dejo ahí el código. De verdad, mucha gente dentro de poco va a querer cambiar su Carista o tener este nuevo en su poder. Ya os digo yo que sí. Aparte, si me seguís por Instagram o por TikTok, en las dos plataformas subo contenido también, aparte de por aquí, exclusivo. Tanto en Instagram exclusivo como en TikTok exclusivo. Hay veces que subo una cosa a uno, hay veces que subo una cosa a otro, así que seguidme por allí, que seguramente os enteráis de muchas más cosas. El otro día estuve testeando una cosita que me fallaba en mi coche y al final de este vídeo vamos a testear con el Carista Evo si esa cosa que me fallaba está muerta o podemos todavía continuar con ella. Pero antes que nada y después de que hayáis comprado el Carista, vamos al lío. Por cierto, el link del Carista en la descripción para que sepáis cositas de vuestro coche, etcétera, etcétera. Lo tenéis en el enlace fijado y en la descripción. Más fácil no os lo puedo poner. Lo único malo para hacer el cambio que tenemos que hacer para esto es que necesitamos herramientas. Bueno, por lo menos yo en mi caso. He pedido unas herramientas, las típicas, para poder desatornillar pues relojes, incluso algún tornillo de móvil, etcétera, etcétera. Lo abro aquí delante de vosotros, o sea, incluso ni lo he abierto, y he comprado pues estas herramientas. No sé yo si nos valdrá, espero que sí, porque como os digo, lo acabo de abrir con vosotros en directo. Esto lo bueno es que es un estuchecito
Lo he comprado por Amazon, o sea que cuesta también 8 euros. Y en el estuchecito te viene todo esto de aquí. Son herramientas de unas llaves bastante pequeñas para poder, pues digamos eso, desatornillar algún tornillo que tiene este mando de aquí y que tenemos que desatornillar para cambiar un poco de este al otro. Hay muchas marcas de estos, yo he cogido la más barata, la verdad, no sé, espero que funcione con eso. Y te viene con bastantes cosas, como para, tipo como con desmontables, no sé, te viene bastante completo. Incluso una brochita para maquillarte. Makeup Challenge. Qué bonito. Ya os digo, coger la que más veáis, pero yo si queréis, pues os dejo esta en la descripción que tiene bastante buena pinta. Así que, como queráis, coger la que queráis. Y si tenéis por casa cualquier herramienta, que sobre todo la que necesitamos es esta, que son Torx, pero bastante pequeñitos, que yo de estos no tenía. Así que vamos a ponerlo y ver cuál encaja en el mandito. Ahora ya sí que sí, no me veis la cara, menos mal, vamos al lío. Como veis, tenemos aquí las dos llaves y lo único que tenemos que hacer es pasar todo el mecanismo que tiene esta incluido, tenemos que desmontarla e incluir la placa que tiene esta llave aquí. Con eso, esta llave ya funcionará perfectamente igual que esta, ya que tenemos incluido toda la placa con la información y la codificación en esta nueva que tenemos aquí. Así que, primero de todo, vamos a dejar esta por aquí y vamos a ver cómo desmontamos la llave original de nuestro Audi, la mítica. Para desmontar la típica llave, incluso esto os vale por si os habéis quedado sin pila en la llave, si queréis simplemente cambiar la pila. Tiene dos maneras, coger y tirar por aquí abajo, que como veis es fácil, simplemente te tienes que apoyar en el metal y hacemos así y como veis la tapa sale. Y hay otra manera más para que salga del todo, que es abrimos el espadín y por aquí debajo, no sé si se va a ver, pero hay una pequeña pestañita que en cuanto la empujemos, como veis, ya hace un poquito más de abertura y ya simplemente tendríamos que quitar la tapa. Como veis, así saldría la tapa y como veis, aquí tenemos la pila que teníamos en el mando, así que si necesitáis cambiar la pila del mando pues simplemente este vídeo pues ya os ha servido hasta aquí. La pila hay veces que la gente lo pregunta, el modelo, etcétera, así que os voy a poner ahí la referencia. Yo la he cambiado más de una vez, ya la he cambiado 2 veces, así que se desgasta fácil, todo hay que decirlo. Y a partir de este momento es cuando se viene, digamos, un poquito lo complicado. Hay 2 tornillitos pequeñitos aquí abajo y uno un poquito más grande ahí arriba. Eso es lo que tenemos que desmontar para poder abrir, digamos, por la mitad la llave y ya poder acceder a la placa que está justo aquí dentro. Como veis, lo hemos desmontado y solo necesitamos una Torx 6 y una Torx 5. Así que, y al desmontarla, simplemente desatornillando, ya como veis, se empieza a desmontar. Lo único que tenemos que hacer es separar esto que veis aquí y este es el espadín. El espadín seguramente lo vayamos a reutilizar, así que atento con esto. Ya cuando la tenemos desmontada, esta parte ya no nos vale para nada, o sea, esta parte ya fuera, que es la parte de abrir y cerrar el maletero, etcétera. El embellecedor este tampoco. Y aquí tenemos nuestra pequeña placa, que esto es lo que vamos a tener que introducir en la nueva llave. Así que lo único que necesitamos de aquí es esto de aquí. La placa base de aquí, lo único que necesitamos otra vez es un desmontable y con pequeña paciencia vamos a ir sacándola poquito a poco. Vamos a montarlo en la moderna. Primero de todo tiene aquí un botón que simplemente es presionarlo y ya está. Aquí podría ir el espadín, pero en nuestro caso no puede ir. Si tuviéramos un espadín recto, podríamos ponerlo aquí y encajarlo ahí y ya entraría. Pero en nuestro caso no tenemos un espadín recto, así que no lo podemos poner ahí y encajarlo ahí, que en principio ese sería su lugar. Hay otros modelos que sí solo tienen el espadín y pueden, digamos, encajarlo ahí y ya estaría. Una vez desmontado esto, ahora tenemos que seguir desmontando un poquito esto de aquí.
Por aquí, no sé si os estáis fijando, pero por arriba hay unas pequeñas pestañas, pues hay que ir jugando para quitar toda esta carcasa de aquí arriba lo primero. Cuesta un poquito, no lo vamos a negar, pero como veis tiene bastantes pestañitas, las cuales hay que quitar. Y con cuidado de un desmontable, pues vas tiki tiki tiki, y esto hay que dejarlo. Ahora estos laterales de aquí simplemente deberían salir. Aquí tenemos un lateral, lo dejamos en su lado. Tenemos otro lateral, lo dejamos en su otro lado. Y ahora con toda esta parte ya retirada tenemos una pequeña hendidura. Esta rajita que veis aquí, lo que vamos a hacer es meter un desmontable y separar las dos zonas. Y como veis se separan y ahora sí que sí tendremos nuestro interior totalmente desmontado. Cuando tengamos la parte de arriba, esto de silicona puesto, o sea, esto que no se os escape, esto lo dejáis debajo. Ahora lo que tenemos que hacer es poner nuestra plaquita. No os preocupéis porque se mueva un poco. Ahora simplemente con la presión que vamos a hacer con esto, al cerrarlo ya se queda ahí petrificado. Ahora acordándonos de poner los botones primero. Lo bueno es que los botones, aunque se nos haya olvidado cómo iban, tienen su forma y no los podemos poner de otra manera. Así que ahora simplemente poniendo los botones aquí, hacemos un poco de presión y ya tenemos el mando instalado. Cerrar, abrir maletero y abrir coche. Funcionan perfectamente. Simplemente tenemos que instalar esto de aquí para que quede bonito. Dejar puesta ya la pila. Este mando viene con un tapapilas, por llamarlo así. Este mando viene con un pequeño tapapilas y la pila se quedaría ahí resguardada sin que se vea siquiera el que está la pila ahí. Como os decía al principio, este espadín, por desgracia, en Audi A3 por lo menos, a Audi S3, RS3, no se puede introducir, por desgracia, no se puede poner dentro de la llave y te viene como un, entre comillas, espadín, simplemente que es para dejarlo ahí y que haga un poco de presión y que se mantenga, digamos, la pila ahí puesta y que nunca se salte. Y lo único que teníamos que hacer es poner la última tapita que viene, apretar, lo cerramos y tenemos nuestra nueva llave perfectamente que funciona en nuestro nuevo S3, que por cierto no pone nada de S3 y yo dije, bueno, voy a ponerle una tapa que viene aquí, que también se vende, que os la voy a dejar, de RS y S3. Dije, por darle un look, pero es que la tapa esta, simplemente la tapa valía 20 euros y la llave casi vale lo mismo. Entonces dije, mira, como es pura estética, voy a comprar esta pegatina que veis aquí, que me ha costado nada y menos, y se la voy a pegar aquí. Entonces va a quedar como si fuera la tapa de S3, sin necesidad de gastarme los 20 euros que vale la tapita que viene aquí. Si la veis por AliExpress, de todas maneras os voy a dejar todas y cada uno de sus referencias abajo en la descripción para que lo veáis. Y vamos a pegar esta y así le vamos a dar un poco de look S3 a nuestra llave y por fin pues tendremos una llave look S3. Quizás la que venden es algo mejor, quizás la que venden tiene sentido que valga esos 20 euros porque a lo mejor va integrada, pero mira, yo me voy a quedar con esta, la he hecho yo a mi modo y ahora solo nos queda hacer una cosita más. Los aritos de aquí, que parece que han desaparecido, también vienen con la llave y es otra pegatina más. Quitamos el papelito que viene delante de protección y el papelito que viene detrás para pegarlo. Y ahora solo nos queda ponerlo en su sitio y ya sí que sí hemos pasado de la llave antigua fea que teníamos a una llave algo más moderna, algo más vistosa, algo más bonita, con nuestro letredito de S3, RS3, lo que queráis poner, o A3 incluso. Y ahora la prueba de fuego. Vamos al garaje y vamos a ver si esta misma llave nos arranca el coche, ya que tengo llave a botón, nos abre el coche, nos abre el maletero y nos cierra el coche. Así que vamos a hacer las comprobaciones. Por cierto, algo importante que se me olvidaba deciros es que imaginaros que os quedáis sin batería, imaginaros que os quedáis sin pila en el mando y tenéis que abrir el coche y no tenéis el espadín. Siempre os recomiendo en el llavero que llevéis el coche, yo tengo aquí a mi Charizard, pues aparte de llevar las llaves del coche, como veis, llevéis el espadín.
Sé que es una mierda, es la única pega que le pongo a la llave esta, porque no se le puede poner este tipo de espadines por dentro, pero como os digo, hay otros modelos que sí se les puede poner y que no hay que llevarlos así. Pero en este caso, por desgracia, pues hay que llevar esto simplemente por precaución, porque si os quedáis un día sin pila y tenéis que abrir manualmente el coche, si no lleváis el espadín dentro, como la anterior llave que lo llevaba, pues estáis jodidos. Antes de bajar, no os preocupéis, vamos a montar las ruedas y no las he montado antes porque he comprado otras cositas. Copelas regulables y Cinenblocks regulables para hacer un setup con estas pedazos de ruedas al coche que le va a sentar. Así que no las he montado antes porque necesitaba esas dos cositas primero y montaremos esto con los Cinenblocks y las copelas, que va a ser una paja. Así que atentos a próximos vídeos que vais a flipar con el setup que vamos a hacer al S3. Aquí está el chiquitín, así que vamos con la prueba de fuego. Abrir, abre. Cerrar, cierra. Y maletero nos abre. Y como veis, aquí hay cositas que os he comentado. Que por cierto, ya os comentaré en el próximo vídeo, pero aquí ya os comentaré en el próximo vídeo, pero que sepáis que se viene un descuentillo para todos vosotros en esta marca. Así que no os digo nada, suscribiros porque este vídeo va a ser la leche. Y yo creo que la prueba de fuego del todo para probar esta llave es ver si el coche arranca, ¿no? Así que vamos a darle. Y como veis, no llevo la otra llave para nada, o sea, solo llevo esta de aquí. Con esto ya sí que finalizamos, no hemos tenido que hacer nada, simplemente cambiar la placa base que lleva la anterior a esta nueva llave. Así que ya arranca nuestro coche, cierra nuestro coche, abre maletero, etcétera, etcétera, sin necesidad de codificar nada, y tenemos una nueva llave personalizada para nuestro cochecito. Así que ¡let's go! Antes, como os he comentado, estoy en el coche y me quedé sin batería en el coche. Llevaba 2 semanas sin utilizarlo y me quedé sin batería. La semana pasada, el domingo, estuve dando una vuelta, hoy es lunes, ha pasado una semana y no lo he vuelto a utilizar este fin de semana. Vamos a ver qué tal está el estado de la batería, que lo podemos ver en el Live Data, y tenemos un 38% de batería en una semana sin utilizar. Y el mismo carista nos dice que el voltaje de la batería de su vehículo es bajo, así que cárguelo. Así que voy a arrancar el coche, me voy a dar una vuelta, vamos a hacer que esta batería se recargue, porque me da que esta batería va a haber que cambiarla, yo creo, en algún momento. Que por cierto, con carista también, si vais a cambiar alguna vez una batería en estos coches modernos, que sepáis que tenéis que hacer un registro de la batería nueva con su nuevo amperaje, con su tecnología, cuál es el fabricante de la batería y poner el número de serie de la batería para que funcione todo correctamente. No sé si lo sabíais esto, si no lo sabíais, de todas maneras no os preocupéis, porque mi batería ya después de 5 años está muriendo y haremos un nuevo vídeo pues cambiándola y registrándola como estamos haciendo ahora mismo. Pero como actualmente pues todavía puede tirar un poquillo más la batería, vamos a estirarla y no tirar el dinero, la verdad. Así que vamos a ver hasta cuánto nos aguanta, y cuando necesitemos cambiarla, pues la cambiaremos. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Hay muchos vídeos por hacer, no os preocupéis, que queda mucho contenido. Espero que os haya gustado el tema de la llave, toda la llave y todas sus cositas abajo en la descripción. Y lo que os digo, si queréis un carista, chicos, tenéis el 25% de descuento, lo tenéis abajo en la descripción. Mirar si vuestro coche es compatible con carista, tenéis un link en el cual podéis poner vuestro vehículo exacto, modelo y todo, y os dirá si exactamente es compatible con carista, aunque ya os he dicho que se vienen cositas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, dar un like, suscribiros y esas cositas, y besitos en el siempre sucio. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao! Suscríbete, dale like, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale like, dale ya.